Hola, en este momento nos encontramos en la conferencia de la autoridad y el poder, específicamente desde la perspectiva del estudiante. Decidimos hacer una pequeña investigación acerca de cómo el poder y la autoridad se remiten en ciertas formas de relación que influyen en la forma en cómo se toma decisiones con respecto a la autoridad y el poder que puede influir una persona sobre el otro, específicamente de maestro a estudiante y viceversa, y cómo esto puede convertirse en un encuentro o desencuentro entre los sujetos. Desde esta investigación pretendemos indagar cómo es la perspectiva del estudiante ante esta autoridad y el poder que ejerce el maestro o los entes educativos sobre ellos. Para esto fue tener como un pequeño relato entre las personas que nos reunimos para dicha investigación, en el que contábamos cómo habíamos percibido esa autoridad y el poder en nuestra vida escolar, y nos dimos cuenta que a pesar de las diferentes generaciones, siempre había estado allí esta autoridad. Elegimos una en particular en donde un maestro de química ejercía la autoridad y el poder sobre sus estudiantes a través del miedo, sin percibir que los estudiantes por temor no indicaban o le hacían saber cuando algo no estaba yendo bien o cuando no entendían por miedo a cómo podría reaccionar. Es allí donde otro docente le comenta que él deja hacer a sus estudiantes y por lo tanto los estudiantes se pueden acercar a él para hablar, para indagar sobre la materia o sobre asuntos de su vida. Es allí donde el maestro de química decide cómo hacer un pequeño cambio en el cual sus estudiantes lo notan, y hasta él nota cómo sus estudiantes también habían cambiado su relación con él. De allí surge la pregunta para la investigación, que es: ¿cuál es la perspectiva del estudiante de bachillerato frente a la autoridad y el poder en su ente educativo? A partir de esta pregunta y de los diferentes relatos que escuchamos y los diferentes puntos de vista de los estudiantes y las opiniones, damos comienzo pues a esta investigación, en el cual se aclara que la autoridad del maestro se ve respaldada por diferentes entes. Primero, el conocimiento que tiene el maestro sobre la materia que dicta. También la institución educativa le da cierto poder. También la comunidad en la que está y la cultura lo pone en cierto pedestal simplemente por tener el conocimiento y compartirlo. Vemos como la familia también de los estudiantes le dan cierto poder al maestro, en el que a veces prefieren creerle al maestro aunque el estudiante tenga la razón, y entre tantos la normatividad estatal también tiene una pequeña influencia en esta autoridad y en este poder. Bueno, siguiendo con la conferencia, es importante esclarecer cuál fue nuestra metodología de investigación. Lo primero que se hizo fue que todos los investigadores, los tres y las tres investigadores, nos reunimos y empezamos a hablar sobre nuestros relatos. Cada uno contó un relato sobre y donde de alguna manera se viera la autoridad y el poder, y donde habíamos percibido esa autoridad y ese poder. Se seleccionó un relato que fue el que ya nos
nos dijo la compañera. A partir de ese relato se construyó la pregunta de investigación. Para dar respuesta a esas preguntas, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 3 estudiantes universitarios y un estudiante de bachillerato. Es importante esclarecer que a esos estudiantes universitarios se les preguntó por su experiencia en el mismo bachillerato, ya que, como ya lo pudimos ver, nuestra pregunta central está en el bachillerato. Entrevista semiestructurada, ¿por qué y qué significa entrevista semiestructurada? La entrevista semiestructurada es mucho más tipo conversación, o sea, no es imponer las preguntas, respóndeme esto y esto, no. Se llegaba y se establecía una conversación sobre el tema y poco a poco se iban desglosando de alguna manera las preguntas. Y esa metodología es muy importante y de hecho está la imagen que dice experiencia, porque como podemos ver esa primera parte metodológica es muy importante las experiencias y los relatos. En la primera parte para llegar a esa pregunta de investigación e incluso para irla de alguna manera respondiendo. Luego se hizo un análisis de estas entrevistas, por ejemplo. Se rescataron de allí algunos subtemas o subtemas que se repetían, similitudes que se repetían también, elementos que parecían tensionantes a la hora como de la entrevista. Y de allí salieron algunos recortes de audio y citas importantes de los relatos de los estudiantes, porque seguramente esas citas nos iban a servir mucho más adelante para respaldar nuestra investigación. Lo siguiente que se hizo fue la categorización. A partir de lo que ya les dije, ese análisis de las entrevistas, en un principio salieron 6 categorías. Y hay mucho, y es importante reiterar que este tema es largo y hay mucho de dónde investigar, pero seleccionamos 2 categorías que son las que ya les vamos a decir. Como ya teníamos categorías que de alguna manera son esos temas que se repiten, que estaban en las entrevistas, esas categorías y esos relatos que ya teníamos los pusimos en conversación en relación con artículos que hablaran sobre esa autoridad y ese poder, artículos científicos que nos demostraban que ya se habían hecho investigaciones sobre ese tema. Entonces era importante también tener esos elementos de referencia. Y pues entramos a la parte de los hallazgos. El primero es el miedo al autoritarismo como factor de poder y autoridad. Para explicar ese tema, primero veremos una noticia. Información alarmante. El caso ocurrió en Bogotá. Usted lo ha dicho, es alarmante. En video quedó registrada la agresión verbal en plena clase de un profesor a una alumna. Los detalles los tiene Wilder Méndez. ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo así que le agredió? Se pausó el video. Diana, compañeros, muy buenos días. Escuchen ustedes, se escucha en un video que se grabó uno de los estudiantes de una clase de sociales, una agresión verbal, como ustedes lo decían, de su profesor, al parecer, puesto que los estudiantes no dejaban presentar una exposición. La agresión verbal dura varios minutos. Fue grabada precisamente en plena clase de sociales en un colegio distrital del sur de la ciudad. El video en el que un profesor de sociales responde de manera agresiva a los estudiantes se grabó en plena clase. Pero porque no tiene que gritar. De malas, ¿cuál es el problema? Vaya, traiga el coordinador. Vaya, traiga el coordinador. Se escucha al profesor decir que los estudiantes al parecer interrumpían el desarrollo de una exposición. Porque se me da la y porque sale durmiendo. No, eso están haciendo una exposición y están... Las fuertes palabras del docente continúan por varios minutos, mientras que una de las estudiantes pide respeto. Se considera tratada mal, se considera ofendida. Yo soy el... Vaya, dígale al coordinador. ¿Cuál es el problema?
El padre que denuncia esta agresión verbal pide que se tomen medidas correctivas. Pues es algo ilógico para mí. Yo creo que uno deja a sus hijos en manos de docentes que es para enseñar, no esa clase de cosas. Y pues se supone que él tiene una educación superior y debe enseñar a los niños algo bueno, y pues no es un ejemplo nada bueno para los estudiantes. En el video se escucha que el profesor anuncia a la estudiante que ya perdió la materia. Lárguese, le estoy diciendo. Cuente con que ya le queda perdida la materia y punto. Más que toda la secretaría o al alcalde que no sé, que miren qué clase de profesores están contratando o qué perfil de profesores tienen, porque la verdad pues se supone que los niños van a una institución a estudiar, no a escuchar esa clase de barbaridades. La Secretaría de Educación Distrital ya conoce el caso y anunció una investigación. La Secretaría de Educación acaba de recibir información y evidencia acerca de la situación presentada en el Colegio José María Córdoba de la localidad de Tunjuelito, ante lo cual procederemos de forma inmediata a dar trámite a la Oficina de Control Disciplinario para que se haga la investigación del caso y se llegue a las determinaciones y decisiones que correspondan. Padres de familia pidieron a las directivas de la institución que tomen correctivos para evitar que se sigan presentando otros casos. Listo. Pero él cumplió en esperar, profesor, Vamos a también. leer un pequeño Él por eso le dijo, profesor, ya me tengo que ir, no puedo quedarme más. Vamos a leer un pequeño apartado de un informe que también es importante para analizar esa categoría. Otro poquito, el párrafo de arriba, por favor. Bueno, pero para aprender en cualquiera de sus versiones hace falta una convivencia tranquila y positiva que provoque un estado emocional de confianza, respeto y afecto positivo entre estudiantes y profesores, así como la precisión de que aula y centro son escenarios seguros y dignos de confianza. Así le da una convivencia de soporte, alimenta el aprendizaje y este, percibido como éxito y gratificación, vierte sus positivos efectos a la convivencia. Convengamos pues que la buena convivencia y la excelencia en el proceso de aprendizaje son los dos motores de la calidad de la educación. Por nada de ello se relaciona con poner al profesor 40 centímetros por encima de sus alumnos, ni con militarizar a los escolares, haciendo que se pongan firmes en pie cuando entran. Listo, sigamos en la presentación. Sigamos en la presentación, por favor. Listo. Puedes bajar. Bueno, creo que este video, esa noticia y este informe es muy importante para analizar esta primera categoría, porque de alguna manera eso nos deja ver que en las aulas muchas veces el docente con amenazas, con imposiciones de miedo, con decir que es la autoridad, con dominio, está ejerciendo esa autoridad de manera equívoca, ¿cierto? En términos de miedo, que de alguna manera cohíben al estudiante. Y por eso está esta caricatura del maestro como monstruo. ¿Por qué? Porque así lo están viendo los estudiantes, como un monstruo que les genera miedo, imposición y que quiere dominarlos. Y por eso es importante. Incluso en uno de los relatos nos encontrábamos con que nos decían que tenían un profesor muy enojado, que usaba un tono de voz muy fuerte, muy alto y tenía un modelo académico muy exigente. Esto claramente deja ver lo que venimos diciendo, que muchas veces esa autoridad se ejerce desde el miedo y desde la imposición, y que incluso con amenazas como las que vimos en el video y como que las que vimos en los relatos, por ejemplo, que no los dejaban salir, que no los dejaban opinar, porque el maestro era la autoridad y debía ser así. Y con eso claramente se refleja
que muchas veces esa autoridad se confunde y el maestro suele confundirla con el autoritarismo. Incluso Pereira y Domínguez en su texto nos dicen que eso es un obstáculo porque pues, representa, genera pues, sentimientos de malestar, sensación de inutilidad, puede generar desmotivación, inhibición para pensar, etcétera, etcétera. Confundir esa autoridad con el autoritarismo trae consecuencias muy graves para el estudiante. Incluso puedes bajar por esa delgada línea nos muestra pues que hay una necesidad de controlar y someter a los estudiantes, ¿cierto? Y esto se justifica por ciertas prácticas poco ortodoxas como las amenazas, el gritar, el no escuchar a los estudiantes, y esto claramente deja ver esa confusión que muchos docentes presentan. Incluso, pues, muy desde la investigación, muy desde lo contrario de lo que venimos diciendo, muchas veces el maestro se olvida que esa autoridad se puede ejercer manteniendo una relación basada en el diálogo y no fundida en el miedo, y que sería mucho más positivo. Incluso y siguiendo el camino de la autoridad y el autoritarismo, por ejemplo, en los relatos nos encontramos con que una estudiante tenía mucho miedo a un profesor porque constantemente ejercía amenazas sobre ellos. Por ejemplo, les decía que si llegaban a fallarle al profesor, entonces estaba el miedo del quiz sorpresa, estaba el miedo del examen sorpresa, estaba el miedo de que el profe pusiera una mala nota o de que pusiera tareas excesivas. Entonces, esa autoridad que deviene, incluso ahí en la imagen está, ese profesor que quiere pasar incluso por encima de sus estudiantes. Una imagen muy clara que muestra lo que ocurre en las aulas y que muchas veces no se ve tanto. Se ve en ese tipo de noticias, en ese tipo de grabaciones, pero que pasan al día a día y no se ve mucho. Entonces, esa autoridad que viene del miedo y el autoritarismo puede tener consecuencias negativas, como la coerción del estudiante en su proceso educativo, ver la educación como mera imposición y inhibición, desmotivación, etc. Y pues se puede considerar a dicho fenómeno incluso como un indicio de falta de autoridad del profesor. El profesor no tiene autoridad, entonces tiene que entrar a las amenazas, al regaño, a ejercer miedo para que de alguna manera tengas autoridad. Pero es necesario preguntarnos, ¿esto realmente es autoridad? Incluso lo que ve la imagen, lo que vemos en la imagen. El profesor, de alguna manera, con esos actos, puede estar haciendo un daño muy grave a los estudiantes. Seguimos con el compañero. Con los hallazgos relevantes de esta investigación, nosotros nos basamos en algunas coincidencias que habían entre las entrevistas de los compañeros que nos colaboraron y descubrimos que una de esas similitudes se basaba en un sistema que le otorga poder, que le otorga autoridad no solamente al profesor, sino que también le permite a algunos estudiantes sobresalientes ejercer alguna clase de autoridad frente a otros compañeros o de profesor a profesor o incluso de estudiante hacia el profesor. Esto coincide también con la opinión de Gabriela Dicker, por allá en el 2008, cuando dice que existe una fuerza, una potencia de origen muy anterior al profesor y que esta fuerza le proporciona una autoridad y un poder que legitima las acciones del profesor frente a los estudiantes. Esta potencia de origen la identificamos de esta manera, que es el Ministerio de Educación Nacional, que es el encargado de aprobar la normatividad nacional educativa, las jefaturas de núcleo y rectorías, que se encargan ya de la parte regional y la parte local del ejercicio de este poder, que establece un reglamento estudiantil por el cual se guían los profesores
para controlar a los estudiantes. Y finalmente los consejos estudiantiles y de padres de familia, que son los que acuerdan algunas cosas para los manuales de convivencia, para los comités evaluativos y cosas así por el estilo. Esta documentación otorga formalmente una autoridad de la siguiente manera. El Ministerio de Educación le da ese poder a las jefaturas de núcleo y a las rectorías e indirectamente a los profesores y directivos de los colegios. Las jefaturas de núcleo y rectorías por su parte lo orientan hacia los profesores y los mismos directivos de nuevo, y de alguna manera permiten la existencia de un sistema informal educativo en el cual también se ejercen presentaciones de autoridad, que ya vamos a hablar de ellas, y estos consejos estudiantiles de padres de familia, consejos de profesores, bueno, demás organizaciones pequeñas que se pueden encontrar en una institución educativa de bachillerato, le permiten al profesor y a algunos estudiantes sobresalientes por algunas actitudes artísticas o deportivas que tienen o académicas, ejercer esa autoridad sobre otros estudiantes, y del profesor ejercer esa autoridad frente a los estudiantes. ¿Qué es esa autoridad? Lo mismo que hemos identificado con los compañeros entrevistados, es que la autoridad es la forma en que un sujeto se comunica con el otro o actúa frente a ellos, y esa forma no siempre es la más solidaria, la más incluyente, la más propicia. Los profesores diseñan sus planes de estudio gracias a que esta potencia de origen les permite a ellos proponer su propio programa basado en una temática académica que ya ellos le dicen como que tiene que dictar esto y en el grado tal, y ahí empiezan como a desarrollar su plan de trabajo, pero no les dice o no les reglamenta cuál es el comportamiento que deben sostener frente al curso, frente a los estudiantes. Y entonces se aprovechan de esta posición en la que no está puesto por escrito cuál es la forma en la que se debe tratar a un estudiante, sino que se supone, se da por supuesto que el profesor, al ser una persona profesional y educada formalmente, tiene esa actitud de transmitir la enseñanza de la mejor forma. Pero pasa de que llegan al colegio a dictar la clase, arremeten contra el estudiante de una manera que en algunos casos ni se dan cuenta. Entonces es ahí donde la autoridad que ellos tienen sobrepasa los límites que de verdad están avalados por esa potencia de origen de la que nos habla Gabriela Dicker. Al sistema de educación informal que se da en los colegios, como ya lo había nombrado, este es el sistema que se basa en las preferencias y el acoso. ¿Por qué las preferencias? Las preferencias por parte del profesor, cuando hay alumnos que a él le caen bien, que los puede nombrar monitores de curso, porque son muy participativos, de pronto porque sobresalen en su clase. Y eso hace que ese estudiante ejerza alguna autoridad frente a sus demás compañeros, porque sus actos, su forma de actuar va a ser avalada, está legitimada por el profesor. Entonces, como que si algún compañero de estos que tienen la preferencia del profesor toma una actitud o trata de minimizarlos por sus conocimientos o por su posición en el salón, pues el profesor como que se hace el de la vista gorda y no le dice nada. Y por parte de los alumnos, porque se presentaron casos en las mismas entrevistas en las que los estudiantes no le hacen caso al maestro, ¿no? En el mismo relato se narraba de que se pueden poner de acuerdo en tener preferencias con un profesor y no con el otro, y en un curso sí rinden y en el otro curso no rinden, entonces están legitimando la autoridad de un profesor y al otro como que lo rechazan, lo hacen a un lado, y eso hace que ese profesor vaya perdiendo esa posición que por derecho o por ley está reglamentada por un reglamento estudiantil, por unos acuerdos nacionales. Y por parte del acoso, ese poder que se le otorga a los profesores para frenar o para avalar. Y digo que
que lo avalan cuando un profesor, como lo decía una compañera entrevistada, le pone apodos o permite que los demás alumnos le coloquen apodos, o fuera del curso se ríe con un grupo de estudiantes o con el que tiene preferencias de los demás alumnos, y también les permite a esos alumnos tomar represalias contra algún otro que de pronto les hizo el aventón. Y estos alumnos son en general los estudiantes sobresalientes a los que también se les están otorgando unos derechos por medio de los acuerdos que se formalizaron en los manuales de convivencia, como son los estudiantes deportistas, los estudiantes que sobresalen académicamente, los estudiantes con actitudes artísticas o los que desarrollan monitorías de clase o de laboratorios. Y hay otro grupo de estudiantes que sobresalen no precisamente por sus buenas actitudes, sino porque son populares, porque se visten bien, tienen algunos factores físicos que los favorecen, o tienen dinero, y entonces es el alumno que más gasta a sus compañeros, o los que están con él, a esos son los que les gasta, entonces es como el riquillo del grupo. O son los bravucones, que son muy machos, o los que están metidos en conflictos un poco raros, o los que son bien inteligentes pero también son acosadores. Ellos ejercen una autoridad y un poder incluso sobre el mismo maestro, porque no dejan dictar la clase, porque frenan el trabajo del profesor, porque remeten contra los demás estudiantes. Entonces esa es como una autoridad que si se llevan frente a la rectoría o a los coordinadores de curso, ya no saben qué hacer con el alumno, si se les sale de las manos y no tienen establecido, o si hay una normatividad establecida, incluso no la quieren poner en curso, o piensan que no es necesario y siguen dando más y más oportunidades debido al derecho que tienen todos los estudiantes colombianos a la educación. Y esa es la autoridad que se genera a raíz de esa potencia de origen de la que nos habla la autora Gabriela Dicker, que el hecho de que les otorgue estos elementos directamente por acuerdos formales, desde la formalidad, no quiere decir que el profesor se quede solamente en eso para poder ordenar su clase, sino que puede de alguna u otra manera fomentar esa autoridad, llegando a acuerdos con sus mismos estudiantes, con cada curso diferente, porque todos los alumnos de diferentes edades pues tienen necesidades diferentes, y lo más lógico es que uno los conozca y empiece por ahí, como entablando y alimentando una buena relación con sus estudiantes, escuchándolos, siendo creativo a la hora de ordenar su clase, eliminando las preferencias, por ejemplo, tratándolos a todos como por igual. Respecto a las conclusiones a las que llegamos en esta investigación, resaltamos que la autoridad y el poder en la comunidad institucional pues son temas bastante complejos que involucran no solamente a los sujetos activos de la misma, sino que también pueden estar involucrados los padres de familia. En tal caso, pues es necesario que quien ejerza o ostente un poder en el colegio tenga en cuenta al otro. Es posible que esta influencia que actúa en el ejercicio de la misma autoridad traiga consecuencias sobre los estudiantes, sobre los otros profesores, y genere un poco de miedo, un poco de autoritarismo, de imposición incluso. Puede traer consecuencias negativas a los demás. Incluso que el estudiante llegue a desmotivarse y no continuar con rendir en los cursos y retirarse del bachillerato. Bueno, con esto damos fin a nuestra reunión. Pues esperamos haya sido de su agrado, haya quedado claro nuestro tema de investigación, y no sé si mi compañero quiere agregar algo.
No, ya cerremos con las conclusiones y daríamos fin a la conferencia. Ya nuestro compañero Clisman pudo denotar una conclusión, ya terminemos con las 2 conclusiones que faltan y sería todo. Bueno, otra conclusión sería que, como se había dicho anteriormente, una de las conclusiones es que el poder y la autoridad que se da al maestro siempre va a ser debido a la cultura, a la sociedad, a su propio conocimiento, a los entes educativos, a la misma institución educativa, a los padres de familia, y todo esto se va a ver reflejado en cómo trata a sus estudiantes. Y pues agregándole a esa conclusión, además de esa potencia de origen, creemos que es importante que el docente alimente esa autoridad desde las buenas relaciones con los estudiantes, para que de esa manera pueda crecer con nuevas estrategias de aprendizaje y teniendo en cuenta también el contexto educativo, sobre todo de las generaciones actuales. Entonces, no es solo esa autoridad que nos da la potencia de origen, sino es trabajar desde el aula, con herramientas, con actos, sobre todo con actos que de alguna manera nos den más autoridad. Y pues para cerrar, dentro del marco del ejercicio del poder y la autoridad en los entes educativos se pueden llegar a múltiples ramificaciones. En esa investigación nos quisimos enfocar más que todo en lo que era la perspectiva del estudiante sobre este tema. Pero este tema es muy amplio y nuestra invitación es a que investiguen y a que se siga investigando sobre ese tema. Incluso hay muchas investigaciones aparte de la de nosotros. Por ejemplo, Gabriela Dicker nos remite a un problema que tienen los docentes a la hora de investigar. Ella nos dice que, por ejemplo, los expertos, entre comillas, expertos, aún conservan el poder de distribuir las herramientas necesarias para que los maestros y profesores evalúen las investigaciones científicas y produzcan un saber reconocible como tal. Lo que nos quiere decir esta docente es que realmente hay un problema el maestro a la hora de investigar, porque siempre hay alguien imponiéndole que debe investigar y cómo debe hacerlo. Entonces, eso es un solo ejemplo de lo mucho que se puede investigar sobre ese tema y de las muchas preguntas que nos podemos hacer sobre el tema de la autoridad y el poder, teniendo en cuenta varios factores importantes. Entonces, ese es el cierre. Agradecerles pues por su presencia en esta conferencia y espero les haya gustado. Eso es todo y muchas gracias por su atención. Hasta luego.